Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Triana y esta es Triana en Berlín, pero hoy estoy en mi país, Uruguay, y te traigo una historia que une a Alemania con la costa uruguaya. Te voy a contar la historia del hundimiento del Graf Spee. El Admiral Graf Spee fue un crucero pesado de la clase Deutschland que sirvió con la Kriegsmarine durante la Segunda Guerra Mundial. La clase Deutschland fue una serie de 3 buques blindados construidos en la República de Weimar por la Reichsmarine, el nombre que tomó la Armada durante la República, oficialmente según las restricciones del Tratado de Versalles. Esta serie estaba compuesta por el Deutschland, el Admiral Scheer y Admiral Graf Spee, nombrado así en honor al almirante Maximilian von Spee, comandante de la Escuadra de Asia Oriental, que además luchó, por ejemplo, en la batalla en las Islas Malvinas, donde falleció durante la Primera Guerra Mundial. Pero volvamos al Tratado de Versalles, porque según el tratado, todos los buques debían tener un desplazamiento estándar declarado de 10.000 toneladas largas, que son unas 10.160 toneladas comunes. Pero en realidad tenían un desplazamiento de entre 10.600 y 12.340 toneladas largas, lo que equivalen a 10.770 y a 12.540, violando las limitaciones de peso. Además, tenían algunas innovaciones para la época, como por ejemplo fueron los primeros en utilizar el procedimiento de soldadura para la construcción del casco en vez de los remaches, y una propulsión totalmente compuesta por motores diésel. El Admiral tenía una dimensión de proa a popa de 186 metros. Su velocidad máxima fue de 29,5 nudos y a una velocidad del crucero de 20 nudos podía navegar unos 16.500 kilómetros. Al comienzo, la tripulación estaba formada por 33 oficiales y 586 marineros, aunque a partir de 1935 se fue incrementando el número hasta alcanzar los 1.000 tripulantes. Con respecto al armamento, el Admiral tenía 6 cañones con 2 torretas triples, una batería secundaria de 8 cañones, su batería antiaérea la componían 6 cañones y además tenía un par de tubos lanzatorpedos cuádruple y 2 hidroaviones. En 1939 fue enviado al Atlántico Sur semanas antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, con la idea de interceptar los buques mercantes cuando comenzara el conflicto. Al mando iba el capitán Hans Langsdorff. Durante 2 meses y medio, a partir de septiembre, el corsario alemán hundió 9 barcos. Pero el 13 de diciembre fue un día distinto. Tuvo que enfrentarse a 3 cruceros británicos, el Exeter, el Ajax y el Achilles, en la llamada Batalla del Río de la Plata, que fue parte de una serie de enfrentamientos navales en los primeros meses de la guerra, conocida como la cacería del Graf Spee. El acorazado, aunque era más poderoso, fue dañado durante el enfrentamiento. Los resultados del combate para el Graf Spee fueron de 56 muertos y 20 impactos, por lo que se vio obligado a refugiarse en el puerto de Montevideo para reparaciones, ingresando el 15 de diciembre alrededor de las 3 de la tarde. En ese momento Uruguay tenía una posición neutral frente a la guerra, por lo que las leyes internacionales de neutralidad exigían que el barco abandonara el puerto en un plazo de 72 horas. Durante su estadía en la capital uruguaya, los miembros de la tripulación que habían fallecido fueron enterrados en el cementerio del norte de Montevideo. Los heridos de gravedad fueron enviados mayormente al hospital militar y el resto se dispersó por hospitales públicos de la ciudad. Mientras, las autoridades británicas, ni lentas ni perezosas, lanzaron una campaña de desinformación, haciéndole creer a Langsdorff que una poderosa flota británica lo esperaba en alta mar al salir del puerto de Montevideo. Langsdorff intentó por todos los medios extender su estadía en la capital uruguaya. Se sentía acorralado y convencido de que no podía escapar. Así lo informó a Berlín en su mensaje, diciendo que no solo lo esperaban las embarcaciones, sino también el acorazado Rhinown y el portaaviones Ark Royal. La respuesta de Berlín fue la de permanecer en aguas neutrales el mayor tiempo posible y así poder llegar al puerto de Buenos Aires,
De lo contrario, destruir el barco con el fin de que quede absolutamente dañado para los británicos. Cumplido el plazo de estancia en Montevideo, en un acto de total desesperación y un juicio bastante nublado, el 17 de diciembre de 1939 zarpó del puerto pasadas las 6 de la tarde, con dirección a alta mar, donde estaban algunas de las embarcaciones británicas, pero con miedo de la gran flota que lo esperaba en alta mar. Mientras desde el muelle los montevideanos esperaban presenciar una batalla naval, aparecen varias embarcaciones provenientes de Buenos Aires que empiezan a evacuar al acorazado para llevarlos a la ciudad de Argentina, mientras otros se dirigen nuevamente a Montevideo. Con la mayoría de la tripulación evacuada, se detonaron cargas explosivas a bordo del acorazado. A las 19:55, un humo brota del Graf Spee, que comienza a prenderse fuego y no tarda en escucharse una gran explosión. El capitán Langsdorff ordenó el hundimiento de su propio barco en aguas poco profundas cerca de Montevideo. Como resultado, unos 200 oficiales se fugaron a Alemania, donde reingresaron a la marina, mientras otros marineros fueron llevados a cuarteles militares. Otro hecho importante fue el del buque mercante alemán Tacoma, que fue el encargado de hacer el transbordo de la mayoría de los tripulantes del acorazado, antes del hundimiento. El buque trasladaba también 2 remolcadores llamados Coloso y Gigante y una chata con rumbo a Buenos Aires. Las autoridades uruguayas intiman al Tacoma a retornar al puerto por haber violado la neutralidad del país. El 30 de diciembre de 1939, bajo las disposiciones de la Convención de La Haya, se decreta que el Tacoma cuenta con 24 horas para que abandone el puerto o se le aplicarán las medidas correspondientes. Pero este no cumple el plazo y su tripulación queda detenida a bordo. El capitán Hans Langsdorff eligió su propio final, se refugió en Buenos Aires y el 20 de diciembre, mientras alojaba en el hotel de inmigrantes, se envolvió en una bandera alemana y se suicidó con un disparo en la cabeza. ¿Qué pasó con los restos del barco? El barco fue en gran parte desarmado y tomado por los ingleses, pero en 2006 2 hermanos, los Echegaray, encontraron la famosa águila del Graf Spee, una escultura de 350 kilos de bronce, que tanta polémica sigue causando hoy en Uruguay. ¿Qué hacer con el águila? Sigue siendo una pregunta vigente. Por otro lado, uno de los cañones es exhibido en el Museo Naval, donde también podés aprender más sobre la historia del acorazado. Espero que te haya gustado este video, no te olvides de suscribirte que me ayuda un montón y nos vemos el domingo que viene con más historias. Que tengas una hermosa semana.